Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo fraterno en este día en el cual nos juntamos para vivir la experiencia de aprender y compartir un mensaje de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero hablarles acerca de un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo número 19, el verso número 16. La escritura dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El día que Jesús murió en la cruz fue el cuarto día más importante de toda la historia de la raza humana. El primero fue cuando Dios creó al primer hombre. El segundo fue el día de la caída, cuando el hombre pecó y trajo muerte y ruina al mundo. El tercero fue el día en que el diluvio comenzó en los días de Noé. Pero el cuarto día más importante fue el día en que Jesús murió en la cruz, en un monte fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. El día que Jesús murió en la cruz, la maldición eterna de la humanidad fue cambiada para siempre. Miles de vidas humanas fueron cambiadas, almas fueron convertidas y el mundo entero jamás volvería a ser el mismo. Este día veremos el día en que Jesús murió. Quiero que me acompañe a mirar, a observar cuatro grandes eventos que ocurrieron aquel día, el día en que Jesús murió. El primero es que cayó tinieblas ese día. La Biblia dice, y desde la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, más o menos las 3 de la tarde. Mateo 27:45. Nuestro Señor fue puesto en la cruz a la hora tercera, que serían las 9 de la mañana. A la hora del mediodía, el hombre le había hecho todo lo que podía al Hijo de Dios. Entonces, a la hora del mediodía, las tinieblas posaron y aquella cruz se volvió un altar sobre el cual el Cordero que quita el pecado del mundo fue ofrecido. Quiero que note por favor que Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 cuando Jesús murió. Esto no podría haber sido causado por un eclipse solar porque solo puede ocurrir en luna nueva. Y los judíos usaban un calendario lunar y la Pascua siempre caía o cae en luna llena. Eso descartaría un eclipse y lo dejaría fuera de las posibilidades. La oscuridad sobrenatural que cayó sobre la tierra cuando Jesús murió nos recuerda el noveno milagro que ocurrió en los días de Moisés antes de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Dios envió aquellas tinieblas en el tiempo de Moisés. Y Dios envió las mismas tinieblas sobre la tierra cuando Jesús moría sobre la cruz. Hermano querido, amigo que me escucha, el sol se convirtió en tinieblas, ya no brilló más cuando Jesús, el creador del universo, murió por el pecado del hombre. Segundo, el velo en el templo se rasgó ese día. La Biblia dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Dentro del templo había una cortina grande, gruesa. Se nos dice que el santuario en el templo era de enormes proporciones. Algunos historiadores la recuerdan como, o la narran como, la describen como unos 30 metros de largo, 10 metros de ancho, 90 metros de altura y un espesor entre 6 y 10 centímetros. El santuario se dividía en dos partes.
Los primeros 18 metros correspondían al lugar santo y un gran velo separaba el lugar santo del otro tercio del edificio que correspondía al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote solo podría entrar allí una vez al año, el día de la expiación. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, rasgado, comenzando en su parte superior. Y esto es una indicación de que Dios mismo fue quien rasgó el velo. Cuando el velo fue rasgado abajo, entonces eliminó todas las barreras entre Dios y el hombre para quienes están dispuestos a venir a través de Jesús. Tercero, hubo un terremoto ese día. La Biblia dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Ahora tenga cuidado, porque este terremoto podría haber estado involucrado en lo de rasgar el velo. Sin embargo, aunque el temblor haya sido la base física, el rasgamiento del velo del templo fue realmente hecho por la mano de Dios. Aquel velo era grueso, entre 6 y 10 centímetros. No podría haber sido rasgado así nomás, ni siquiera por un terremoto. Historiadores cuentan que era imposible hacerlo con caballos tirando de los extremos, que alrededor de 70 hombres se necesitaban para poder enrollar un velo así. Y lo más importante de todo esto es que el rasgar el velo llegó justo en el momento cuando en el sacrificio de la tarde el sacerdote que oficiaba entraba al lugar santo, ya sea para quemar incienso o para realizar cualquier otro servicio allí. El rasgar el velo hizo una impresión tremenda en estos sacerdotes judíos. Quizás un posible resultado de este acontecimiento sobrenatural se asocia con Hechos de los Apóstoles capítulo 6 verso 7, donde se nos dice que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos. Y déjeme decirle algo, puedes venir a Dios porque Cristo es el mediador. No hay velo que se interponga entre tú y Dios. Jesús está entre tú y Dios. Ven a Jesús. Él te llevará directamente a la presencia de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora déjeme decirle algo más. Cuarto, Jesús murió en la cruz en ese día. Guardias del templo arrestaron a Jesús bajo la acusación falsa. Lo arrestaron y lo arrastraron hasta el sumo sacerdote. Le escupieron y le golpearon en el rostro. Debido a que los judíos no tenían poder oficial, fue llevado hacia el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato interrogó a Jesús y lo pronunció inocente, tratando de salvar su vida. Azotó a Jesús pensando que satisfacer a los principales sacerdotes de esta manera. Sin embargo, los soldados azotaron su espalda, tejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza y le pusieron un manto de púrpura. Pilato mostró a la gente cómo él había sido golpeado, pensando que tendrían lástima de Jesús. Pilato les dijo, ningún delito hallo en él. Cuando los principales sacerdotes lo vieron, gritaron, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dice a ellos, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los líderes judíos gritaron, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Dijo Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces Pilato entregó a Jesús a los soldados y le llevaron para ser crucificado. Jesús sufrió un gran dolor y una agonía terrible. Él fue clavado en la cruz, pero al sufrir, Él dijo algunas palabras.
Y permíteme recordártelas en este día. La primera palabra tiene relación con el perdón. Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esa es la razón por la cual Jesús fue a la cruz, para perdonar nuestros pecados. Jesús fue deliberadamente a la cruz para pagar la pena por tu pecado. La segunda palabra habla de salvación. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. El primer pecador que él salvó fue el ladrón que creyó en la cruz junto a él. Él simplemente confió en Jesús. Así también tú debes reconocer tu pecado y sencillamente confiar en Jesús. La tercera palabra habla de afecto. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Jesús le dijo a Juan que cuidara de su madre. Jesús quiere que cuidemos unos de otros. En el compañerismo de la iglesia local o dadas las circunstancias de la cuarentena, en el vivir tu fe en tu comunidad, en tu familia, cuidarnos unos a los otros. Este es un tiempo de reconciliación familiar, de unión familiar. Este es un tiempo para mostrar un verdadero afecto. Pasamos la vida teniendo especial afecto por nuestros aparatos tecnológicos. Y quizás este tiempo de aislamiento nos lleve a mostrar afecto por los que están a nuestro alrededor. La cuarta palabra habla de propiciación. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor de angustia de Jesús muestra que Él fue separado de Dios el Padre cuando Él, el mismo Jesús, se volvió el sacrificio propiciatorio por nuestro pecado. Eso nos recuerda que Dios aborrece al pecado. La quinta palabra habla del sufrimiento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Juan 19:28. Esto muestra cuán gran sufrimiento Jesús tuvo que atravesar para pagar la pena por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de la humanidad. No fue fácil, no fue sencillo. Él tuvo que atravesar un gran sufrimiento. ¿Y cuánto le costó? La sexta palabra habla de expiación. Juan 19, el verso número 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Todo lo necesario para nuestra salvación ahora se había consumado. Ya estaba listo. Ya no quedaba nada más que hacer para una persona perdida, sino solo confiar en Jesús, acercarse a Él. Y es lo que necesitas hacer tú. La séptima palabra habla de encomendarse al Padre. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Un centurión tosco había visto muchas crucifixiones, duro en su corazón. Su corazón estaba endurecido realmente, pero él nunca había visto a nadie morir del modo que Jesús murió. El centurión miró hacia arriba al cuerpo de Jesús colgado en la cruz y con lágrimas en sus mejillas. El centurión dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. Amado hermano y amigo que me escucha, nuestra oración es que confíes en el Hijo de Dios, que seas salvo de tu pecado por su sacrificio, limpio por su sangre. El anhelo de nuestro corazón es que entiendas las palabras del que murió en la cruz. El día que Jesús murió ocurrió algo maravilloso para tu vida. No fue fácil, no fue sencillo y de una manera particular es angustioso y doloroso, fue profundamente cruel, pero fue el precio por tu pecado. Acércate a Jesús, Él compró con su sangre el precio por tu alma, por tu salvación. Acércate a Él mientras todavía hay esperanza. ¿Sabe? Nos gustaría saber si este mensaje ha sido de edificación para su vida y anhelamos ayudarle a crecer en su caminar con Dios. Si este mensaje ha sido de bendición o si tiene un motivo de oración y desea hablar con nosotros, o si quiere recibir una meditación diaria de la Biblia, por favor comuníquese a la dirección de correo electrónico o al teléfono que le mostramos en la descripción del video. Hemos llegado al final de esta transmisión y anhelamos con todo el corazón que este mensaje le inspire a conocer al Cristo de la Biblia. Soy Miguel Celis y este es el canal de la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima.